colección. Ahí está, denle a aceptar. Denle a aceptar porque se va a grabar la clase de hoy. Clase de colección. Sí, efectivamente yo les compartí un trabajo donde se hace la fibra única con agujas coaxiales comunes, chiquititas de pequeño diámetro. Y bueno, aparentemente tiene una validez semejante a los microelectrodos de fibra única. Bueno, contanos antes de la clase de hoy cómo fue tu experiencia ayer, con tu estimulación repetitiva y fibra única. Bastante interesante. Bueno, aquí en México regularmente no utilizamos agujas concéntricas, utilizamos agujas monopolares. Entonces, desde la doctora con la que trabajamos, la doctora Montes de Oca, el peso de la aguja es completamente diferente, la inserción de la aguja es diferente, entonces todas estas cuestiones técnicas, en el momento las vas, de repente se te van presentando y bueno, pues vas agarrando experiencia y vas puliendo poco a poco todas estas cuestiones que en el día a día te van pasando. Excelente. Y escúchame, después bueno, vas a mostrar las agujas que usas allá, si las tenés a mano, las monopolares. ¿Para electromiografía usan agujas monopolares? ¿No agujas Así es, concéntricas? utilizamos puras agujas monopolares. Bueno, después nos comentás un poquito, cuando veamos la charla de electromiografía con aguja, vamos a ver un poquito esa variante. Y te iba a decir, bueno, después vamos a ver la estimulación repetitiva con la doctora Carolina. Es todo tuyo la clase. De esas nanos y luminanos con la estimulación magnética transcraneal, que no en cualquier lado se hace. Sí, bueno, vamos a intentar hacer esto. También compartir un poco la experiencia que tenemos. Efectivamente, como nos comentas, no hay muchos equipos. Desafortunadamente son equipos muy caros. Y bueno, nosotros acá en la clínica contamos con este dispositivo. Y bueno, estamos haciendo algunas cosas interesantes. No sé si ahí ya se alcanza a ver mi pantalla. Buenos días a todos. Se ve perfectamente. Sí, Si sí. querés Ok, ponerla en presentación. ajá. Ok, ahí estamos, ahora sí. Bueno, pues yo soy el ingeniero Carlos Consejo, así como comentabas, nunca pensé dedicarme a esto cuando terminé la universidad. Yo soy ingeniero en electrónica. Eh, por motivos de la vida me fui dirigiendo a el área de biomédicas, trabajé con equipos médicos y comencé con equipos de medicina física y rehabilitación. Por ahí conocí después el equipo de electromiografía y desde que lo conocí, creo que primero me llamó mucho la atención y después me enamoró mucho todo lo que se hace con estos equipos. A final de cuentas, bueno, pues son impulsos eléctricos y de alguna manera poder estar midiendo potenciales, pero ahora en el cuerpo en lugar de los equipos. Eso es eh, lo chistoso de todo esto y bueno, pues día a día tratamos de seguir aprendiendo. Es como lo he dicho, yo no soy médico, entonces desde aprender el lenguaje, tratar de entender lo que ustedes quieren hacer, traducirlo a mis palabras, a mi conocimiento, bueno, pues yo creo que muchos de los técnicos se presentan en el día a día con esto, que no somos médicos y bueno, entre más vayamos conociendo lo que hacen, pues vamos a entender y vamos a poder tener todo el material y todo el equipo que se requiere al momento de estar trabajando. Yo trabajo en Neurospine and Pain Clinic actualmente acá en Los Cabos, Baja California Sur, México. Y bueno, pues vamos a empezar a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido con estos equipos de estimulación magnética transcranial, que básicamente los ocupamos para trabajar potenciales evocados motores. Actualmente, los equipos de estimulación magnética no nada más se ocupan para diagnóstico, sino también para tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos encontrado una parte interesante, ahora sí que como anuncio comercial para todos los que estamos en esto, cuando buscamos un estimulador magnético, muchas veces no solamente es necesario buscarlo para la parte diagnóstica. Los equipos actuales, si trabajamos conjuntamente con áreas de psiquiatría, con áreas de rehabilitación neurológica,
se ha encontrado que el estimulador magnético transcranial también nos sirve para dar tratamiento en diferentes patologías como depresión, ansiedad, tinnitus, fibromialgia, etcétera. Hay muchos campos de aplicación y entonces, como hemos estado comentando, como son equipos caros, bueno, probablemente lo puedas compartir o trabajar conjuntamente con otras áreas y entonces el retorno de inversión va a ser mucho más fácil y bueno, vas a tener otra herramienta dentro de tu arsenal para diagnóstico con la que puedas estar trabajando. Entonces ahí se los dejo para las personas que andan pensando en estimulación magnética transcranial, cómo lo pueden enfocar, la parte comercial y bueno, este retorno de inversión que a final de cuentas son inversiones bastante caras. Iniciaremos, bueno, con un poquito de historia. Estos equipos, los de estimulación transcranial, básicamente comenzó con la estimulación eléctrica, fue en los años 80 por Merten y Morton, que mostraron que una corriente eléctrica de alto voltaje sobre el cuero cabelludo era capaz de activar la corteza motora, produciendo una contracción de los músculos contralaterales. La desventaja que se tiene con este tipo de estimulación es que es una estimulación dolorosa, por lo que no se utiliza en la clínica diaria. Adicionalmente, es un estímulo que es difuso y no permite seleccionar músculos específicamente. Para 1985, Berkers y colaboradores diseñaron un estimulador electromagnético y lograron estimular la corteza motora a través del cuero cabelludo, encontrando que estímulos únicos pueden despolarizar neuronas y producir efectos medibles. Las ventajas que tiene es que es poco doloroso y no es invasivo y permite seleccionar músculos específicos. Aquí les muestro una fotografía de esos años del primer estimulador electromagnético. Van a ver con los nuevos que básicamente no ha habido cambios, van a ser equipos más o menos similares. Ahora son digitales y bueno, estas opciones de poder dar no nada más estímulos únicos como los que se empezaron a utilizar para tratamiento, sino que podemos trabajar estímulos repetitivos para, estímulos únicos para diagnóstico y ahora podemos trabajar estímulos repetitivos para tratamiento. Aquí vemos que se tiene esta bobina, entonces podemos ser más selectivos si nosotros vamos posicionando la bobina en las diferentes áreas para ser más específicos a diferentes grupos musculares, a diferencia del estimulador eléctrico. Bueno, entonces estamos viendo que tenemos dos tipos de estimuladores eléctricos que aplican dos tipos de estimuladores, perdón, que de alguna manera aplican la estimulación directamente al cráneo. Tenemos los estimuladores eléctricos, que es, yo creo que así como yo, muchas de las personas que estamos en este curso es para poder comprender y entender un poco más de lo que se hace en el monitoreo intraoperatorio. Aquí utilizan un tipo de estimulador especial, el estimulador eléctrico, que su característica principal es que manejan una potencia de salida bastante alta, en el orden de 1000 volts y 1 ampere. Si referenciamos contra el equipo de electrodiagnóstico que regularmente utilizamos en el laboratorio, estamos hablando del orden de 100 miliamperes de salida, el equivalente a 300 volts. A diferencia del estimulador magnético, que también da estímulos bastante potentes, un estimulador magnético regularmente su salida de estimulación es en el orden de los 3 teslas. El Tesla es la unidad de medida de campos magnéticos. Regularmente cuando utilizamos campos magnéticos grandes vamos a encontrar en la literatura que tanto Teslas como Gauss son las unidades de medidas para campos magnéticos. Los Gauss regularmente se utilizan para campos magnéticos pequeños, por lo que un Tesla, su equivalente en Gauss sería 1, un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Entonces, hay que tener en cuenta estas características técnicas para todas las personas que nos dedicamos a esto. Bueno, que un estimulador eléctrico transcranial va a tener un estímulo bastante alto, el estimulador magnético también va a tener un estímulo bastante alto, y el saber que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos con esto, pues muchas veces ni siquiera sabes de qué intensidad manejan los estimuladores magnéticos, y hay una gran diversidad en el mercado y bueno, con este conocimiento puedes por lo menos irte orientando hacia dónde quieres o qué equipo es el que te puede funcionar.
Bueno, las diferencias del tipo de estimulación, cuando lo hacemos con el estimulador magnético, básicamente la estimulación se hace con un accesorio especial que se conoce como bobina y se va a colocar sobre la cabeza y vamos a enviar el estímulo sin tocar el cuero cabelludo. A diferencia del estimulador eléctrico, que su forma de colocación son con electrodos subdérmicos insertados en el cuero cabelludo del paciente del tipo sacacorchos. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la desventaja en el quirófano. Bueno, es que son muy pequeños, son fáciles de colocar. Si nosotros tuviéramos un estimulador magnético, es muy difícil de que podamos meter la bobina y estar invadiendo el campo quirúrgico. Entonces ahí tenemos dos diferencias también importantes al momento de estar trabajando. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Por eso es, así como yo, creo que muchas de las personas, nuestro interés es poder conocer un poco más sobre el monitoreo intraoperatorio. Y bueno, como entrada, este es el tipo de electrodos que se utilizan, los electrodos sacacorcho. Son los que son insertados en el cráneo y, como dijimos, como trabajan con un estimulador transcraneal, lo que hacemos es colocarlos en el cráneo, vamos a dar un estímulo y en diferentes músculos vamos a estar captando la respuesta. Vamos a ver diferentes tipos de montajes dependiendo del tipo de cirugía, pero eso obviamente pues lo vamos a ver más adelante y eso es lo que a mí me interesa conocer y adentrar un poco más. Con el estimulador magnético, como dijimos, van a utilizar este tipo de accesorios que se conocen como bobinas. Y también cuando estás iniciando y tratando de conocer estos dispositivos, de repente te dicen, ¿cómo quieres tu bobina? ¿La quieres redonda? ¿La quieres en forma de 8, de tipo mariposa? Vas a requerir la bobina doble cono. Y entonces, pues tienes también esas dudas, qué tipo de bobina, porque todas estas son accesorios opcionales, entonces tú vas a tener que comprar o utilizar las bobinas de acuerdo a lo que vayas a requerir. Para el caso de diagnóstico, regularmente utilizamos la bobina en 8, plana, aunque también tenemos bobinas en 8, no sé si se alcanza a ver mi cursor, bobinas en 8, de la forma angulada, que esas las utilizamos más para tratamientos, más fácil de poderlo posicionar más adelante. Les voy a mostrar una foto donde la vamos a estar utilizando. Las bobinas redondas regularmente igual las utilizamos más para tratamiento y las bobinas doble cono también las vamos a utilizar para tratamiento. Aquí les muestro una foto como vamos a posicionar nuestra bobina sobre el cráneo, vamos a dar un estímulo y vamos a poder tener una respuesta motora de forma periférica. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre estas bobinas? Las bobinas en 8 o planas, como esta, básicamente el beneficio que nos da es que va a ser una estimulación más focalizada, a diferencia de una bobina redonda, que nos va a dar una estimulación más profunda, pero menos focalizada. Entonces, para tratamiento, cuando nosotros tenemos, imagínense que tenemos dos de estas bobinas unidas, y entonces en el centro se va a concentrar la energía. Es como si tuvieras un lápiz y fueras al área del cerebro donde vas a estimular directamente más focalizado, a diferencia de la redonda, que va a ser un poco más dispersa su estimulación. Y las doble cono son las bobinas que existen, igual son poco focalizadas, pero tienen la mayor potencia para penetrar, a hacer estímulos directos de regiones cerebrales profundas. Estas las utilizamos mucho, por ejemplo, para tratamiento, cuando queremos hacer para miembros inferiores, nos dan mucha más potencia que una bobina de las de forma de 8. También quiero que vean aquí, puse estas dos fotos en estas bobinas, de repente tienen estas marcas como unas flechitas. Aquí estas bobinas nos van a indicar la forma en que el campo magnético lo va a estar entregando, cuál es la dirección que va a estar manejando el campo magnético. Obviamente no lo vamos a poder ver visualmente, pero
los técnicos nos dan estas referencias porque las guías técnicas nos refieren que el hemisferio derecho se estimula con corrientes en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, si lo tenemos de esta manera, cuando nosotros inducimos un campo eléctrico de un campo magnético, perdón, de acuerdo a la ley de Faraday, va a poder transmitir un campo eléctrico, pero en dirección contraria. Entonces, este lado, por ejemplo, el AR, lo utilizamos para el lado derecho. Al momento de que se induce el campo eléctrico, va a estar girando en contra de las manecillas del reloj. Y si lo ponemos en el hemisferio izquierdo, entonces lo único que hacemos es voltear la bobina. Y bueno, como dijimos también, estas bobinas se utilizan con los estimuladores magnéticos. Básicamente los vamos a dividir en dos grupos, porque también cuando empiezas con esto, te dice, ¿cómo quiere su estimulador? ¿Lo quiere para diagnóstico o tratamiento? Y creo que es importante saberlo, cuáles son las diferencias. Regularmente para diagnóstico vamos a utilizar el estimulador magnético con estímulos únicos. Sí se llega a utilizar estímulos repetidos, pero realmente de frecuencias bajas cuando queremos encontrar el umbral de excitación. Ahí una vez que encontramos la potencia mínima, podemos mandar el estímulo repetido para poder obtener un porcentaje de evocación del 50%, que ya nos va a decir que ese va a ser la intensidad mínima Perdón, con la Carlos. que... ¿Sí? Discúlpame. Victoria, creo que tenés el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Creo que es Victoria. Ahí está, a ver si la puedo silenciar de acá. Para ver si puedo. Victoria. No podemos silenciarla. A ver. Bueno, no sé si es... Bueno, vamos a tener que seguir, Carlos. Disculpame Si alguien le puede avisar, por favor, que cierre el micrófono. Victoria, chicos, controlen que tengan los micrófonos cerrados, por favor. Ahí está, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces si se fijan en esta foto, vemos el estimulador magnético para diagnóstico. Realmente no hay mucha diferencia con los primeros que se desarrollaron. Si se fijan, es casi muy similar. La única diferencia básica es que es digital, que se puede conectar una computadora. Perdón, si me pasé a la siguiente. Se puede conectar una computadora y podemos conectar un electromiógrafo, por ejemplo, y el estimulador lo podemos controlar directamente desde nuestro electromiógrafo para sincronizar el disparo con el registro que estamos captando. Y bueno, eso nos va a facilitar a que todos los datos y valores pues van a caer directamente a nuestro programa. Entonces, esta es una de nuestras características que buscamos en un estimulador magnético para diagnóstico, que podamos trabajar estímulos únicos, una alta potencia del orden de 3 a 4 teslas, y que se pueda conectar a un electromiógrafo. A diferencia de un estimulador magnético para tratamiento, la diferencia es que estos manejan estímulos repetidos regularmente de baja y alta frecuencia, que vamos a estar trabajando en el orden de 1 a 20 Hz. Hay algunos protocolos para tratamiento en el orden de 100 Hz, que son para Theta Bursts. Y bueno, aquí vemos en esta foto como tenemos la máquina principal, es la misma, y lo único que hacemos es conectarle accesorios o aditamentos como que es el sistema de enfriamiento. Cuando mandamos estímulos repetitivos, como son potencias altas las que maneja estos equipos, si no utilizáramos estos sistemas de enfriamiento, la bobina se calentaría y dejaría de emitir, o la potencia pico de nuestro estímulo caería. Entonces, por eso existen estos sistemas de enfriamiento. Los estimuladores magnéticos para tratamiento regularmente utilizan dos métodos. Como el que trabajamos nosotros, utiliza método de enfriamiento por aceite, corre aceite por la bobina para poderla enfriar y poder dar estímulos repetidos.
Y el otro sistema que regularmente se utiliza es por medio de aire. Son las dos variantes que se van a encontrar en los diferentes dispositivos que existen actualmente en el mercado. También quise ponerles esta foto porque es interesante que en la del lado izquierdo podemos ver que existe un brazo y está sosteniendo la bobina, y en el lado derecho nosotros como técnicos lo vamos a estar sujetando. Realmente aquí en la foto están invertidos. El brazo lo vamos a utilizar con los equipos para tratamiento, ya que el tratamiento de la estimulación repetitiva se va a dar en tiempos pueden ser de 10, 20, 30 minutos de tratamiento, por ejemplo, para depresión, que son los más largos, a frecuencias de 10 Hz. Regularmente el paciente va a estar sentado, tiene que estar cómodamente sentado, y vamos a estar aplicando el tratamiento por 30 minutos. Entonces, si estuviéramos cargando la bobina 30 minutos, puede ser que nos movamos de posición, nos vamos a cansar y va a ser bastante incómodo. Entonces, para eso utilizamos los brazos. Sin embargo, para tratamiento, sí, nosotros regularmente lo trabajamos con la mano, lo vamos a sujetar firmemente y nos permite la facilidad de poder estar moviéndonos en el trayecto del cuero cabelludo, poder estimular para hacer una selección o un mapeo y poder estar estimulando el área motora que nosotros queramos de alguna manera trabajar. También aquí vemos en esta foto que el paciente tiene una gorra. Estas gorras las utilizamos igual para tratamiento, porque una vez que hacemos las mediciones y que de acuerdo a los protocolos nos indica qué área vamos a estar estimulando, la prefrontal, la área motora primaria, etcétera. Ya una vez que encontramos el punto de estimulación, que utilizamos el sistema 10-20 básicamente para medir y poder posicionar nuestras bobinas, las marcamos, dibujamos la bobina en la gorrita, y cada vez que viene el paciente le ponemos su gorrita, ponemos la bobina y vamos de alguna manera a tener estandarizado el mismo punto de estimulación. Eso es importante. Y durante el tratamiento, bueno, hay algunas contraindicaciones. Es importante que el técnico siempre esté presente porque puede haber, es un poco raro, pero pudiera haber alguna crisis convulsiva en el paciente. Entonces es importante que estemos ahí. Realmente estos equipos, el índice que pudiera llegar a tener un paciente algún tipo de crisis, aunque sea paciente con epilepsia, si está bien tratado y medicado, es mínimo el riesgo, pero por seguridad siempre tenemos que estar ahí al momento de estar dando estos tratamientos. Y bueno, entrando en las características técnicas del estimulador magnético transcranial, como ya comentamos, manejan potencias altas del orden de 3 a 4 teslas. Para que nos demos una idea, un resonador magnético que vemos en los hospitales, estos equipos enormes que están en un hospital, trabajan potencias del 1.5 a 3 teslas. Entonces, imagínense, tenemos un equipo de muy alta potencia en un área muy compacta. Regularmente el estimulador magnético son pesados porque tienen unos capacitores muy grandes, y básicamente estos condensadores descargan a través de la bobina el estímulo, y se va a producir el campo magnético que a través del cuero cabelludo va a inducir a su vez, por la ley de Faraday, una corriente eléctrica, y va a ser en sentido contrario. Aquí vemos esta representación de la bobina, cómo se va a inducir una corriente eléctrica en sentido contrario a la que nos está indicando la bobina. Por eso la foto anterior, donde les mostraba cómo la bobina tiene algunas marcas. Bueno, aquí podemos ver en esta foto cómo esta bobina en 8 angulada, que es la que les digo que utilizamos más para tratamiento, vean cómo se puede posicionar mejor en el cráneo a diferencia de la plana. Pero, por ejemplo, si esta la quisiéramos voltear para dar el estímulo con el campo de forma inversa, pues es un poco más complicado. Por eso la plana nos funciona más para diagnóstico, a diferencia de esta. Y cuando nosotros, perdón, se fue la siguiente, este campo magnético lo damos con una intensidad extremadamente alta, y lo colocamos en el área que queremos estimular. La intensidad del campo inducido será suficiente para activar grandes grupos de neuronas motoras que nos van a dar lugar a una contracción muscular visible. Regularmente,
cuando estamos utilizando el equipo para tratamiento y estamos tratando de encontrar el umbral de excitación, no colocamos el electromiógrafo para poder medir esta respuesta motora. Básicamente lo hacemos visual y vamos disminuyendo poco a poco hasta que desaparezca la contracción muscular. Y como les dije, cuando buscamos este umbral, regularmente hacemos unos 10 disparos y si tenemos el 50% positivo, que llegamos a ver esta contracción, consideramos ese nuestro umbral de excitación y eso es lo que se considera el 100% de estimulación para ese paciente específico. Y los protocolos de tratamiento regularmente van a ver que dicen intensidad de tratamiento al 120%, intensidad de tratamiento al 80%. Bueno, por eso es importante que nosotros encontremos el umbral, porque a partir de ahí ese va a ser nuestro 100%, y cuando pongamos el protocolo, el equipo calculará automáticamente ya sea ese 120% de intensidad o el 80% de intensidad. No sé si quedó más o menos claro esta parte. Te voy a decir que sí para no contradecirte, pero cuando hablas de números me pierdo un poquito. Pero Ok. está, sí, se entiende el concepto. Bueno, esto uno se va familiarizando cuando ya empiezas a trabajar con estos equipos. Realmente, todo esto al momento de que nosotros empezamos a trabajar, igual fue algo nuevo para todo el equipo de trabajo y bueno, poco a poco, conforme vas trabajando, vas puliendo y vas mejorando tus técnicas y hasta la rapidez para colocación y encontrar estos umbrales motores, porque como esta bobina la tienes que ir posicionando manualmente, es artesanal, básicamente lo que haces. Bueno, conforme vas teniendo experiencia, ya llegas muchas veces y fácilmente encuentras la estimulación. Por ejemplo, para miembros superiores sabemos que son en las áreas laterales, para miembros inferiores regularmente es en el centro, casi muy similar como los potenciales somatosensoriales. Vamos a utilizar las regiones C3, C4 para miembros superiores y CZ. Pero bueno, un poquito más adelante vamos a explicar bien, porque tenemos que hacer unos ciertos ajustes especiales, porque vamos a estar trabajando sobre áreas motoras. Y sabemos que las áreas sensitivas van a estar un poco más sobre las regiones C3, C4, o C3 y C4'. Bueno, pues ya dijimos que si damos un estímulo lo suficientemente fuerte en el cuero cabelludo, vamos a poder tener una contracción muscular. Pero si nosotros, gracias a estas nuevas tecnologías que podemos conectar nuestro electromiógrafo directamente con estos equipos y colocamos el electrodos de registro en el músculo periférico y ya conectado a nuestro electromiógrafo y estimulamos con la bobina en su representación muscular de la corteza motora, vamos a poder registrar un potencial, lo vamos a poder ver en nuestro electromiógrafo, así como vemos cuando damos un estímulo eléctrico, vemos una despolarización y un potencial de acción. Bueno, lo mismo vamos a poder hacer estimulando directamente desde el cráneo. Y esto es lo que se conoce como el potencial evocado motor, que es básicamente igual como lo hacemos o como lo hacen con el monitoreo intraoperatorio, pero como dijimos, en lugar de colocar bobinas, pues ahí colocan los electrodos subdérmicos de sacacorcho y lo mismo en algún músculo en el que queremos estar trabajando, vamos a poder obtener este potencial de acción. De esta forma de onda obtenida, los valores que nos interesan son su amplitud y la latencia para que nos permitan estimar el estado de la vía motora a partir de la corteza. O sea, vamos a estar dando nuestro estímulo. Aquí del lado derecho les puse una fotito. Mi cursor no lo veo. Aquí está. Estimulamos, nuestro estímulo va a viajar. Vamos a poder registrar este potencial de acción y lo vamos a poder desplegar en nuestro equipo de electromiografía. Bueno, ahora sí entrando un poquito, pues qué es el potencial evocado motor, como ya vimos, y para qué nos sirve. Nos sirve para evaluar la integridad de la vía córtico-espinal y vulvar desde las motoneuronas superiores en el área motora primaria o área 4 de Brodmann. Aquí tenemos este esquema del lado derecho.
Esta es nuestra área objetivo de trabajo. Y si se fijan, está muy pegada a nuestra corteza sensitiva. Entonces, por eso es que los puntos C3 y C4 nos sirven como puntos de ubicación y de ahí regularmente nos vamos a tener que desplazar hacia el frente. Lo mismo para miembros inferiores. El CZ nos va a servir simplemente desplazándonos un poco hacia el frente para encontrar el área de la corteza motora. Entonces es lo que les comento, esta experiencia ya cuando estás trabajando con la bobina, que tienes que irte posicionando conforme lo vas haciendo más tiempo o más veces, es mucho más fácil y rápido colocarte y simplemente desplazarte. Entonces, con estos potenciales motores vamos a evaluar la integridad de la vía motora descendente en su curso a lo largo de varios niveles, desde la corteza, la médula espinal, el nervio periférico y finalmente a los músculos correspondientes. Entonces, esta imagen quiero que se les quede muy grabada. La corteza motora, ahorita más adelante les voy a mostrar cómo prácticamente es como ya lo hacemos y trabajamos. Bueno, ¿qué es esta vía corticoespinal, también conocida como el sistema piramidal? Básicamente es un conjunto de axones motores que viajan desde la corteza cerebral, donde se encuentra la motoneurona superior, hasta las astas anteriores de la médula espinal, donde va a ser contacto con la motoneurona inferior y obviamente con el músculo. Esta vía corticoespinal contiene exclusivamente axones motores y cerca del 80% de estos axones se van a decruzar, o sea, se van a cruzar en el bulbo raquídeo, en el punto conocido como la declusión de las pirámides. Esto explica por qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro. El 20% o 10% va a viajar a través de la vía corticoespinal de forma medial, o sea, de forma directa. Entonces, esto es importante, el 80% de nuestro estímulo va a viajar de forma decusada, o sea, va a cruzar hacia el otro lado. Y aquí, bueno, lo que voy a tratar de explicar es, vamos a tratar de hacer como un zoom de lo que hemos visto hasta ahorita en el curso y por qué nos va a servir toda esta información que tenemos. Aquí imaginemos que vamos a poner un zoom, nos vamos a ir hasta la parte más pequeña, más lejana, en este caso hasta la parte periférica. Y bueno, ya vimos en el curso referente a las velocidades de conducción motora. Como aquí hemos estado hablando al principio, son potenciales evocados motores, o sea, siempre vamos a estar trabajando sobre el área motora. Entonces, la velocidad de conducción motora, vamos a registrar la respuesta eléctrica de un nervio motor, evocado en un músculo de su inserción. Básicamente vamos a tener dos puntos, vamos a dar un estímulo, tenemos distancia, tenemos tiempo, podemos calcular la velocidad. Después vimos las respuestas tardías o onda F, que son especialmente útiles para analizar los segmentos más proximales de las fibras motoras al momento de la entrada a las astas anteriores de la médula espinal. Bueno, este conocimiento nos va a servir si ampliáramos ese zoom. Esto es lo que nosotros tendríamos: un nervio que se conecta a un músculo, dos puntos de estimulación, obtenemos nuestra respuesta motora, hacemos nuestra onda tardía, va a viajar a estas anteriores, vamos a tener de regreso un registro que conocemos como onda F, y si nosotros imaginemos que quitamos ese zoom, bueno, pues esto es lo que estaríamos evaluando únicamente, esta región. Entonces, si sabemos que nuestra área motora primaria se encuentra desde el cerebro, que es la que se encarga de cuando nosotros le damos la instrucción a nuestra mano que se abra o se cierre o que se mueva en nuestro pie, bueno, pues tenemos todo este trayecto que con las otras técnicas pues no podríamos estar evaluando y obviamente aquí estaríamos hablando de a nivel de la columna
cervical o columna lumbar, dependiendo si son para miembros inferiores, pues no podemos meter el estimulador para poder estar estimulando y poder valorar este tiempo de conducción desde que damos el estímulo hasta que lo captamos en el músculo. Y entonces, por eso es de gran ayuda estos tipos de estimuladores como el estimulador magnético transcraneal. Vamos a poder dar un estímulo y poder calcular el tiempo desde que sale, llega a nuestras pirámides, se decusa y podamos obtener un registro si ponemos los electrodos de un electromiógrafo en nuestra pantalla. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos potenciales motores nos sirven para calcular este tiempo de conducción central. Básicamente, voy a regresar desde que nosotros damos el estímulo hasta que llega a las astas anteriores. Este es nuestro tiempo de conducción central, que es lo que nos interesa conocer cuánto tiempo va a tardar desde que damos el estímulo hasta este punto. Pero obviamente, como nosotros registramos todo el trayecto desde que estimulamos hasta el músculo, bueno, pues el tiempo de conducción central consiste en la diferencia entre el tiempo de conducción desde la corteza hasta el músculo y el tiempo de conducción motor periférico. Este tiempo de conducción periférico, pues obviamente nos lo va a dar nuestra respuesta F. Voy a regresar. Entonces, si ya obtuvimos nuestra respuesta F, este tiempo de conducción, nosotros tenemos un estímulo que va a viajar de la misma manera por todo el trayecto y lo vamos a registrar hasta acá, pues únicamente es la diferencia entre el tiempo que tarda de aquí hasta acá menos este tiempo. Y entonces vamos a tener nuestro tiempo de conducción central. Básicamente es una resta lo que va a hacer el equipo. Y bueno, todo esto resumido es a lo que llevó estas inocentes fotos que subí alguna vez y que ahora me tienen aquí tratando de explicar esto sin ser médico. Pero bueno, ya vimos cómo se obtiene unas ondas F. Nosotros tenemos la ventaja que nuestro estimulador magnético es de la misma marca que nuestro electromiógrafo. Entonces, cuando nosotros pasamos de un programa a otro, aquí de nuestra respuesta F, que nos calcula nuestro tiempo de conducción, y utilizamos el programa para los potenciales evocados motores, donde, como ya vimos, nos va a dar una amplitud, un tiempo de conducción. Bueno, el equipo automáticamente va a tomar el valor de la conducción periférica, que en este caso de la onda F, va a ser la resta, y nos va a dar el tiempo de conducción central. Esto es básicamente lo que mostré ese día. Y que obviamente estos valores, pues al médico le va a dar información importante sobre cómo está esta vía córtico-espinal. Bueno, las utilidades de los potenciales evocados motores, como ya vimos, nos van a poder proporcionar el tiempo de conducción central. Como ya les dije, la valoración de la excitabilidad de la corteza motora, que básicamente es encontrar el umbral motor en reposo. Y lo que les comenté hace un rato, cuando estamos utilizando el equipo para tratamiento, regularmente no conectamos el electromiógrafo, lo hacemos de forma visual. Encontramos la respuesta motora y vamos disminuyendo poco a poco la intensidad hasta que encontramos un punto donde damos 10 disparos y podemos ser reproducible o podemos ver visualmente esta respuesta motora. Cuando lo hacemos con el electromiógrafo, bueno, pues tiene un programa igual especial donde encontramos la intensidad mínima y a partir de ahí mandamos estímulos repetidos, como les digo, de 1 a 2 Hz. Y entonces, en el momento que se reproduce el 50%, nos va a dar luz verde, digamos de alguna manera, para decirnos este es nuestro umbral motor en reposo. Y también nos sirve para valorar el periodo silente cortical, que básicamente se define como la supresión transitoria de la actividad motora. Los músculos regularmente, si hacemos una actividad motora, tiene que haber un tiempo refractario para que vuelva a haber otra actividad. Y, por ejemplo, lo podemos ver en pacientes espásticos, este tiempo de reposo o tiempo refractario, pues se va a ver afectado. El músculo siempre va a estar de alguna manera activo. Los pacientes con Parkinson, entonces,
Seguramente más adelante en el curso veremos este tipo de técnicas que, bueno, con el estimulador magnético transcranial se puede hacer para hacer este periodo silente cortical, y con el estimulador eléctrico, bueno, se puede hacer el periodo silente cutáneo, que son técnicas especiales de neurodiagnóstico. Las aplicaciones de los potenciales evocados motores básicamente se utiliza para patologías medulares como las mielopatías cervicales, las hernias discales con compresión, siringomelia, mielitis, lesiones ocupantes de espacio como quistes o tumores, debilidad aguda o crónica, nos permite establecer el grado de déficit que se tenga en la parte motora, esclerosis múltiple, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, todas estas que afectan de alguna manera nuestra parte motora. Ictus agudo, en fin, tienen varias aplicaciones donde el médico va a poder tener valores numéricos y poder tener una visión de cómo está todo este trayecto córtico-espinal. Por último, quiero presentarles esta diapositiva. Para mí es una de las más bonitas, a pesar de que está así de fea, mal tomada, un poco prácticamente ni se ve bien. Pero cuando yo empecé en todo esto, como les digo, yo no soy médico, entonces es importante poder conocer el idioma que los médicos utilizan en esta área en particular. Porque yo cuando vi esta, y que viene mucho al caso, porque aquí, como pueden ver al principio como tema, dice síndrome de motoneurona superior, que es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Entonces, bueno, nosotros actualmente contamos con el estimulador magnético, pero yo le preguntaba a la doctora, y cuando no teníamos el estimulador magnético, ¿cómo sabías que el problema era a nivel central y no periférico? Dice, bueno, imaginemos ahora sí que quitamos, como les dije hace un rato, ese zoom que nos fuimos a la velocidad de conducción motora, a la F, al potencial evocado. Bueno, si quitamos todo el zoom, nos vamos al inicio, a una buena exploración clínica. Y estos son síntomas que que van a evaluar en una valoración clínica. Y bueno, va a haber síntomas positivos y negativos. Igual, como les digo, si no manejas el lenguaje que el médico utiliza regularmente, cuando yo vi estos síntomas positivos, mi primera reacción fue decir, entonces esto va a ser un mejor pronóstico para el paciente. Y me dicen, no, estás equivocado. Esto, cuando nos referimos a un síntoma positivo, es que hay una hiperactividad muscular. Hay patrones o movimientos involuntarios. El paciente va a presentar clonus, hiperreflexia, sobreactividad muscular, y síntomas negativos es que va a haber pérdida del control voluntario. Entonces, a esto me refiero que es importante que nosotros conozcamos, entendamos el lenguaje que maneja el médico, porque con esto, si ya saben que es a nivel central, pues sabemos que no vamos a utilizar el electromiógrafo para una técnica de túnel del carpo, por ejemplo. Sabemos que va a utilizar otras técnicas y vamos a tener que tener el material necesario para lo que va a trabajar el médico. Bueno, esto es la forma en que nosotros encontramos estas regiones, la región 4 de Brodmann. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando el conocimiento que tenemos de electroencefalografía y de los potenciales evocados somatosensoriales, hacemos nuestras mediciones. Aquí utilizamos estas gorritas para efectos didácticos. Utilizamos de trago a trago, ya saben, el 100%, el 10% vamos a encontrar T3 o T4, dependiendo del área, el 20% vamos a encontrar nuestro punto C3 o C4, dependiendo del lado que vayamos a estimular. Y al centro, pues obviamente vamos a tener CZ. Y igual, de la misma manera, hacemos nuestra medición de ionanación, el 100%, el 10% correspondiente vamos a tener nuestro punto FPZ, el 20% vamos a tener FZ. Hay diferentes técnicas que nos dicen cómo tratar de encontrar esta área motora primaria. Nos dicen que a partir de este 3 te puedes desplazar 5 centímetros hacia adelante y vas a encontrar, vas a estar seguramente sobre el área motora. Esta técnica que nos enseñaron, en la que haces un trazado desde C3 hacia CZ y de C3 hacia FZ, nos va a servir espacialmente, sobre todo cuando estás iniciando,
a poner en posición tu bobina de forma tangencial y regularmente siempre te dicen las guías técnicas que lo pongas a un ángulo de 45 grados. Al tener esta línea, pues ya visualmente te da esa orientación. Si tú no la pones, bueno, pues de repente estás moviendo tu bobina hacia diferentes posiciones y entonces te puedes perder un poco. Entonces sí es de bastante ayuda hacer este tipo de marcaje. Aquí les voy a pasar unos videitos, que es lo que hacemos en la vida diaria, en la clínica. Aquí vemos cómo estamos marcando para los que no han hecho electroencefalografía. A esto nos referimos. No sé si alcanzan ahí a escuchar el audio. No, porque tenés que poner compartir audio. Pero Ah, no, nos relatás vos, relatanos vos. ok. Bueno, aquí encontramos nuestro punto C3, hicimos nuestras mediciones, Z, FZ, y marcamos este triángulo. Voy a pasar al siguiente video. Es este. Ya que tenemos marcados nuestras áreas, C4, FZ, CZ, lo siguiente que vamos a hacer, como les digo, estas gorras regularmente las utilizamos para tratamiento, ya que tenemos marcado. Vamos a colocar la bobina, ajustamos bien la gorra, que nos quede como referencia aquí, por ejemplo, siempre como referencia, tomamos las cejas del paciente, ahí es a donde vamos a posicionar nuestra bobina, nuestra gorra, perdón. Perdóname, Carlos, hay esas líneas que se unen en SC4, ¿cómo las tomas? ¿Perpendiculares? ¿O hacia dónde las dirigís? De C4 la dirigimos hacia FZ, esa es una de las líneas, y de C4 hacia CZ. O sea, donde se cruzan las dos equidistantemente, Ajá, sería algo así. así es. Bien, perfecto. Vamos a seguir viendo el video. Aquí nuestra bobina, el centro, ya está direccionada hacia FZ. Con eso ya tenemos los 45 grados que la técnica nos indica. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir subiendo la intensidad. Aquí lo que quiero que vean es su mano izquierda. Ahí vamos a dar el estímulo. Estamos en este caso, sobre C4. Y lo que esperamos es ver una respuesta motora en su lado contralateral. Apenas si la van a alcanzar a ver. Ahí ya vieron cómo se movió la mano. Y lo que hacemos, ahí lo que se está haciendo es, vamos a movernos, desplazarnos hacia arriba de CZ hacia FZ con la misma intensidad del estímulo y vamos a volver. Vamos a ver con la misma intensidad cómo se obtiene cuando ya estamos en el área motora, una contracción más fuerte con la misma intensidad. ¿Ahí la vieron? No sé si la alcanzaron a ver. Voy a regresar. Y veamos la mano. ¿Vieron? Ahí es mínimo el movimiento que tiene la mano. Y cuando nos desplazamos hacia arriba, de C4 hacia FZ, ¿vieron? Ahí estuvo la misma intensidad y como el movimiento de la mano fue un poco más fuerte. No sé si lo alcanzaron a ver. Te creemos, Carlos, te creemos. Ok, pues eso es lo que básicamente hacemos. Y obviamente sí, en esta región
en el abductor pusiéramos los electrodos, bueno, pues podríamos podríamos graficar este potencial de acción. Aquí lo estamos haciendo de forma únicamente visual, pero si conectamos el electromiógrafo, bueno, pues vamos a poder obtener este potencial de acción y vamos a poder medir su latencia, o sea, el tiempo en el que sucede y la amplitud. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero poder haber explicado de una manera un poco clara todo esto. Bueno, pues básicamente es poder seguir aprendiendo día a día más sobre las diferentes técnicas que se llegan a utilizar en el laboratorio. Muchas gracias. Qué linda charla, Carlos. Me gusta cómo hablas, me gusta lo preciso que sos, cómo marcás la cabeza. Excelente, excelente. La verdad que para todos los que no nos dedicamos a la estimulación magnética transcraneal, no sé si los chicos quieren hacer alguna consulta. Si no, te voy a hacer yo algunas. Deja de compartir pantalla si querés. Ok. Déjame. Permíteme. A ver, unas cositas. Entonces, en NeuroSpine decís que se comercializan estos equipos. No, Neurospine No, es una clínica. Déjame ver, primero quitar Stop Share. Ya, creo que ya, ¿verdad? Ya se ahí quitó. está. Ok, Neurospine es una clínica donde tenemos, trabaja un neurocirujano, hay médico ortopedista, médico en rehabilitación, trabajamos la parte de electrodiagnóstico y bueno, yo trabajo como técnico en esta área de electrodiagnóstico. Pero sí, yo años anteriores trabajaba en una compañía que vendía equipo médico y así es como conocí yo este mundo de primero la rehabilitación, después el electrodiagnóstico y básicamente me fui adentrando más hacia la parte de electrodiagnóstico. Fue lo que me llamó mucho la atención, lo que me gustó y realmente me apasiona y trato de entender día a día. Es con bastante complejo cuando no eres médico y tratar de entender. Me acuerdo la primera vez que vi un electromiógrafo y que pude obtener mi potencial motor. Bueno, para mí fue como si hubiera descubierto lo más importante en la vida. Qué bueno, qué bueno. La verdad que lindo. Y además se te nota que lo haces con ganas, con entusiasmo y lo transmitís. Que eso está bueno. La verdad que está Sí, muchas muy, muy gracias. bueno eso. Ese contagio de ganas. Vos me dijiste que em, vos me dijiste que la estimulación eléctrica transcraneal produce molestias en un paciente consciente, obviamente, ¿no? Así es. Obviamente, pues el paciente regularmente está anestesiado en el momento que, bueno, lo poco que yo he visto de monitoreo intraoperatorio, he tenido oportunidad de entrar algunas veces, por eso es el tomar este curso para poder conocer más todos los datos técnicos y de estimulación. Ahora voy a eso que acabas de decir. A ver, yo sé que muchos de los que están acá quieren ya meterse en monitoreo intraoperatorio, y monitoreo intraoperatorio te lo enseño en una tarde, o sea, la parte técnica. Lo que sucede es que el monitoreo intraoperatorio, se los adelanta a todos, chicos, es meter varias técnicas neurofisiológicas, adecuar diferentes técnicas neurofisiológicas a cada tipo de cirugía diferente. No es lo mismo un monitoreo intraoperatorio de un área motora primaria que de una cirugía, un mapeo cortical, perdón, que una cirugía de escoliosis, un ángulo pontocerebeloso o de un tumor de hipófisis. O sea, no tiene nada que ver. Por eso es que vamos a desmembrar, vamos a aprender primero. Y además, en el monitoreo intraoperatorio siempre está el cirujano que te va a preguntar, ¿qué tiene el paciente? El diagnóstico. El momento del diagnóstico no es dentro de la cirugía, sino que es previo a la cirugía, y nosotros tenemos que saber con altura, con holgura, saber aquellas cosas que podemos, entre comillas, diagnosticar y aquellas que tenemos que poner una barrera y no podemos diagnosticar. O sea, si nosotros empezamos por el final, que es aplicar todas las técnicas neurofisiológicas dentro de un quirófano, si yo te enseño 3 o 4 protocolos que lo vas a hacer en el momento, te van a salir bien, pero no vas a entender un zulo que es lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que tengan paciencia y tiene un porqué. No es hacerme la difícil que vamos a ver electromiografía, electromiografía. No vamos a ver electroencefalografía, que es parte importante, porque
No lo vamos a ver porque no nos da el tiempo en un año. Vamos a ver aquellas cosas que casualmente no se ven en el resto de los cursos. Porque en electroencefalografía hay millones de cursos. De electromiografía casi no hay. Potenciales evocados hay muy poquitos. Pero la idea es tender puentes entre estos conocimientos y poder aplicarlos dentro de un quirófano con un paciente dormido, anestesiado, con un montón de cosas y un cirujano que te vuelve loco. Por eso es que lo vamos a ver al final. Tengan paciencia aquellos que quieren empezar por el final, porque este rompecabezas hay que armarlo de a poco para hacerlo bien y con altura. ¿Sabés por qué? No sé si alguna vez alguno de los que están acá hicieron una estimulación eléctrica transcraneal en un paciente despierto. ¿Y de qué se queja el paciente? ¿Alguien tiene experiencia de haber hecho una estimulación eléctrica transcraneal en un paciente consciente? No. Porque todos decimos que es doloroso, pero nadie sabe decir por qué. Chicos, ¿alguien hizo alguna estimulación eléctrica transcraneal? Bueno, entonces ahora viene la parte... No, nadie. Ahora viene la parte, para que me dé vuelta así, te cuento la historia de mi vida. Pará. Ahí lo pongo, así pueden tomar el café. Bueno, no, ayer estaba yendo en este día tan especial, no les quise contar todo lo que pasó ayer. Pero cuando estaba entrando al consultorio, me encontré de frente a un cirujano ortopédico. Me dice, che, te van a llamar para un juicio, me dice. Estoy cansado, estoy hinchado las pelotas, nos pagan 2 mangos, te van a llamar para un juicio. ¿Qué juicio? Le digo. ¿Te acordás la loca esa que vimos aquella vez que la operamos de una hernia discal y que no se sabía que tenía? Una paciente que ellos operaron en una clínica privada de una hernia discal y la paciente se quejaba de que no podía mover las piernas. No podía mover las piernas. Claro, le haces una electromiografía, que es el sistema nervioso periférico, te da todo normal, pero la paciente no puede mover las piernas. Esta es una de las indicaciones de la estimulación magnética transcraneal. Vos a una paciente que no colabora, la haces colaborar de prepo, estimulando desde su cerebro su área motora primaria para que mueva la pierna. Obviamente, nosotros no tenemos estimulador magnético transcraneal, no lo tenemos, pero hicimos este curso. Y entonces el neurofisiólogo bonaerense es una bolsa de recursos, una gran bola de recursos. Lo que no tenemos lo inventamos. Y hay muchas herramientas que tenemos, chicos. Los pacientes no se hace estimulación eléctrica transcraneal porque ese paciente se queja de dolor. ¿Y sabés qué es lo que le duele al paciente? Donde vos le metés las agujas. La sensibilidad de la piel siente que le estás picando, picaneando. De ahí el nombre, picana, picanear. Sentí que le estás picando. A mí no me interesa. Igual que cuando te haces una electromiografía, vos te apoyás el estimulador. Si no tiene mucho gel, vas a sentir un pinchacito. ¿Entendés? Y el cuero cabelludo más. Necesitas intensidades todavía más altas. Entonces le va a molestar más. Entonces el doctor Vega, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, vamos a buscarle la vuelta. No lo tengo acá a Carlos para que me preste un estimulador magnético, pero lo que vamos a hacer es ponerle electrodos de rosquita, previo ponerle anestesia local. De esa manera no está en los libros, chicos, no lo comenten en ningún lado. A la paciente le dijimos que estábamos haciendo estimulación magnética, obviamente, no le podemos decir que estamos haciendo eléctrico. Le pusimos silocaína en la piel e inconscientemente le hicimos mover la pierna. Eso sí, con mucha intensidad, porque sabés que miembro superior es más fácil de evocar, miembro superior es más difícil. Y uno de los problemas también que tuvimos es que tratan de cerrar la boca. Te quería preguntar eso, cuando vos le das mucha estimulación magnética, ¿también se te cierra la boca de los pacientes o no se te suele dar esa situación? Regularmente, si posicionas tu bobina más frontal, sí puedes llegar a ver que el paciente mueve la boca. Si te posicionas bien, no, regularmente el paciente no mueve, solamente los pacientes con Parkinson, ahí sí, regularmente, bueno, pues tienen movimientos involuntarios y entonces como que más fácil puedes llegar a activar esos músculos.
Bueno, en este caso le hicimos un experimento con este anestésico local, hicimos mover la pierna con mucha intensidad porque llegar más profundamente es complicado. La paciente mueve la pierna y le dije al chico, mirá, nosotros le hicimos mover la pierna y acá está registrado y todo. Era un trastorno de conversión, una señora que tenía un trastorno psicológico importante, que se negaba a mover, no sé si se escucha de fondo, hay una obra acá enfrente, si hay ruido, disculpen el ruido. Pero bueno, lo que hicimos fue inventarnos una estimulación, un estimulador magnético, simplemente con silocaína, con electrodos sacacorcho y con las herramientas que ya tenemos. Así que bueno, les paso el dato, chicos, si alguno quiere inventar una estimulación, estimulador magnético con silocaína, y los sacacorchos, una agujita puede lograrlo, ¿eh? Es Sí, cuestión de... lo que comentabas, sí, para miembros superiores regularmente utilizas intensidades más bajas aún en el estimulador magnético. Nosotros utilizamos intensidades más o menos al 50% de la intensidad vas a obtener una muy buena respuesta motora. Cuando estimulas para miembros inferiores que te vas a CZ, ahí sí a veces utilizas intensidades del 80%. Si utilizas la bobina doble cono, que no es obviamente para diagnóstico, no, pues le metes un 80%, le vas a dar un estímulo de veras muy, muy fuerte. Ahí sí, hasta la boca se va a contraer. Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de bobina vamos a estar trabajando. Eso es muy, muy importante. Y las intensidades. Muy bien, chicos, no lo intenten en casa, entonces, esto que acabo de Así es. decirles, no lo intenten en casa. Otra cosa más te iba a preguntar para, a ver, de la boca, me olvidé, se me fue. Bueno, chicos, preguntas a Carlos. Ahora sí abrimos micrófono, preguntas que le queramos hacer a este hombre. Exprímanlo, por favor. ¿Qué tan caro es el equipo? Bueno, acá en pesos mexicanos, un estimulador magnético estamos hablando de 1 millón de pesos, que en dólares, los de tratamiento, básicamente, porque te digo, muchas veces nada más utilizarlo para puro diagnóstico, muchas veces el regreso de inversión, pues va a ser un poco más tardado, a diferencia si lo puedes combinar para tratamiento y diagnóstico. Entonces, con el mismo equipo puedes, de alguna manera, ir solventando esta parte que, pues, no es, realmente es bastante importante. En Yo te lo digo, dólares, son más o menos $55.000, porque yo estuve hace poco hablando con un mexicano, si es que no aumentó, no sé. Eran sí, 55.000 dólares. más o menos como $50,000. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente, doctora. Hola, Diego, ¿cómo están? Hola a todos. Yo les voy a contar como mi experiencia. Hace como 5 años llevé ahí como un proceso de estudio de una parte de nosotros de fisiatría que se llama la parte de rehabilitación. Y fui a un entrenamiento de 2 semanas al Hospital de Toledo en España con el doctor Pascual Leone. Creo que él es como un director del Sporting Center de Harvard. así Y es. recibí una capacitación, él nos capacitó, éramos un grupo de 10 personas de todo lado sobre el uso de estimulación magnética transcranial. Y realmente, digamos que en ese momento, digamos, yo consideré que era una herramienta súper importante para la formación profesional y para, digamos, para el beneficio de los pacientes de nosotros. Lo que pasa es que en nuestro país no existe, digamos, existe todavía como una, no existe por parte de las personas que eventualmente tienen un poquito más poder que uno, utilizarlo para el beneficio de los pacientes. De hecho, nosotros lo llevamos en cuanto a la parte para manejo del tratamiento y también para la parte de manejo de diagnóstico, ¿verdad? Y fue, yo creo, yo no sé si ya todavía lo están dando, yo creo que ya no, yo creo que este fue el último entrenamiento que el doc dio, y yo considero que es una herramienta valiosísima para la parte de diagnóstico, tratamiento. Los pacientes eventualmente con un equipo, un buen equipo y una persona bien entrenada, les va bien, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía no existen protocolos, bueno, Carlos me puede decir específicos, y no sé si ha cambiado para manejo, digamos, de eventos. Solamente hay un protocolo aprobado por la FEA, que es el de depresión, ¿verdad?
Entonces Sí, todavía, digamos, FDA solamente tiene aprobado para depresión depresión. No sé, y ujú, y actualmente aprobaron otro que fue para adicciones. Pero exacto. la comunidad europea sí es un poco más abierta y tienen muchos más protocolos, están trabajando de una manera muy, muy intensa. Les va muy bien a los pacientes con fibromialgia, les va muy bien a los pacientes con tinnitus. Apenas acabamos de tener un paciente con tinnitus que refería que era insoportable en las noches este ruido que le daba y que no le permitía dormir. Entonces se ve afectada la parte de sueño, hay depresión. Entonces este tipo de dispositivos de verdad da muy buenos resultados en este tipo de pacientes. Am, ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Sí, en tratamiento realmente hemos tenido muy buenos resultados. Actualmente la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, el doctor Escandón, han trabajado la estimulación magnética para poder trabajar pacientes con problemas de insomnio, por ejemplo, Ujú, con muy buenos resultados. Entonces sí sí. hay un campo de trabajo bastante interesante con excelentes resultados, pero sí, todavía siguen siendo equipos desafortunadamente caros, pero si lo ven en esta parte de compartir o poder trabajar conjuntamente con el área de psiquiatría, con el área de neurorehabilitación, También, pues ajá, es muy, ujú, muy beneficioso. importante. También es importante, hay pacientes que les ha ido muy bien y la parte con la gente que he trabajado yo o que nos han dicho experiencia, la parte pediatras neurosaludistas para los chiquitos con autismo que tienen más bien una hiperplasticidad cerebral, ¿verdad? Que en el caso de ellos Así se les es. puede regular y de hecho en el país a veces los pacientes, los chicos, viajan a Panamá o a otros lugares o a México a recibir los protocolos bueno, para que se estimulen para la cuestión de autismo, ¿verdad? Así La es, logística, sí. ajá, digamos, he tenido experiencia con el manejo de eventos, lo que pasa es que sí se ocupa una cadena de elementos para que los pacientes se estimulen, reciban la terapia, eh, pero me parece a mí que es una herramienta muy importante, tiene un montón de trabajo y bueno, Melissa y yo, que somos socios, esperábamos en algún momento, ¿verdad? Empezar también en este campo, en nuestros laboratorios de neurofisiología. Lo que pasa es que el equipo no, aquí es muy, muy caro. Entonces, eso es como la peor limitante. Claro, Pero esa es la digamos, peor limitante que todos ajá, nos ajá, encontramos. Pero ajá. Bueno, sí, de pero verdad, cuando lo tienes y en nuestro caso que aparte de, bueno, la doctora con la que trabajamos es médico especialista en rehabilitación con alta especialidad en electrodiagnóstico. Bueno, se conjuntan estas dos partes, trabajamos también con el área de neurología, con psiquiatría, entonces, pues ahí se hace un trabajo en conjunto multidisciplinario y es bastante, bastante interesante. pero bueno, muchísimas gracias. ¿Verdad? Me encantó tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues espero haber sido un poco claro, que de verdad es Sí. tantas cosas que se tienen que ver y les digo, como cuando no eres médico, bueno, desde entender a qué se refieren con el vocabulario especial que utilizan, ahí tienes que andar en el Google tratando de descifrar hasta eso. No, pero muy, muy, muy linda la charla, además se contagia ¿cómo es? Las ganas, ¿no? Que tenés que le pones a esto, así que excelente, Carlos. ¿Alguien más quiere hacerle preguntas a este hombre? Hay que exprimirlo como una naranja, exprímanlo, vamos. ¿Cómo se van abriendo campos de acción, ¿no? Donde uno menos lo espera, porque la verdad es algo que yo no me he dedicado para nada a eso, pero veo que hay mucho campo de acción, ¿no? Uno rasga Así así la es. superficie y se mete en un universo de posibilidades. Sí, es un Y que mundo el equipo sea, completamente. además que el equipo sea prohibitivo, también te elimina la competencia, ¿no? Porque si yo soy el único que lo tiene. Así que véanlo de ese punto de vista también, chicos, aquellos que les interese meterse, ¿eh? Van a hacer algo que nadie lo va a hacer. Desconozco ese campo, así que lo tenemos a Carlos, que seguramente estará dispuesto a que todo el mundo lo llame para preguntarle de todo, por Con WhatsApp, que todo ya tiene gusto. en su teléfono. Claro que Así sí, con que, mucho gusto. En lo que pueda bueno, chicos, apoyarlos, ayudarles, aquí estoy. antes de cerrar la charla, si alguno tiene alguna pregunta más para hacer, así hacemos la pausa con el café y seguimos con estimulación repetitiva de la doctora Carolina. ¿Alguien más le quiere hacer una pregunta a Carlos? O después también se la pueden hacer por WhatsApp de manera privada, ¿eh?
Buenos días, Carlos. Natalie. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Quería hacerte una pregunta. ¿Has tenido alguna Sí. experiencia con estos estudios en Parkinson? ¿Lo has hecho como diagnóstico o como tratamiento? ¿O como Lo hemos, tratamiento todavía no lo- está establecido algún protocolo? Sí, hay protocolos establecidos para Parkinson. Hemos tenido algunos pacientes para tratamiento. Bueno, sabemos que el Parkinson es una enfermedad degenerativa, o sea, no es mentira si dijéramos se va a curar, pero muchos de los síntomas del paciente en esta parte de la cognición, de la misma cognición, el habla, el caminar, les va muy bien. Obviamente, sí va a haber esta mejoría, va a ser desafortunadamente temporal. El curso de la enfermedad va a seguir normal, pero la calidad de vida que tienen, pues obviamente eso es lo más importante para el paciente. Sí hay una mejoría importante y bueno, hemos tenido pacientes que han recibido el tratamiento, se van y de repente unos meses después regresan y continúan con el tratamiento. Sí, sí hay para Parkinson. Para diagnóstico, no lo hemos utilizado, el estimulador magnético transcraneal. Bueno, eh, básicamente la clínica y el área de neurología, pues es ahí la que se encarga. Gracias, Carlos. Para servirte. Chicos, más consultas. Hola, buen día. Buen día, Sandra. Hola, perdón, quería preguntar a propósito de la pregunta de la doctora acerca de enfermedad de Parkinson, estimulación magnética transcranial en enfermedad de Parkinson. Quería saber si han trabajado en esta parte con disquinesias tardíacas, perdón, disquinesias tardíacas, perdón, disquinesias tardías farmacoresistentes y qué respuesta han tenido. Mm, no, de momento no recuerdo si hemos tratado. Hemos trabajado pacientes con depresión, no sé si Parkinson con depresión. Parkinson, bueno, pues se puede trabajar la parte de depresión. Ajá. Esta parte creo que es bastante importante. Un paciente que esté motivado, que tenga ganas de hacer las cosas, de sentirse bien, bueno, pues regularmente los tratamientos o toda su demás batería de tratamientos que tenga que llevar a cabo, pues regularmente lo va a hacer de una mejor manera. El paciente, por ejemplo, pacientes con problemas de piso pélvico, regularmente son pacientes con una parte de mucha ansiedad, son pacientes muy ansiosos. Entonces, estas disregulaciones que tienen regularmente es como una hiperactividad del cerebro, a cualquier estímulo están hiperalertas, entonces andan muy ansiosos. Lo que logras es como que normalizar esta actividad cerebral, esta actividad cortical, a que estén un poco más aterrizados y no estén nada más hiperobservantes a los eventos del día a día que van teniendo. Con el Entiendo. paciente con depresión, pues regularmente en lugar del paciente con ansiedad que anda muy activo con todo, el paciente con depresión anda más como down, entonces anda más caído, no le interesan mucho las cosas. Entonces, imagínate si el paciente tiene Parkinson y por sí está decaído, que no quiere llevar a cabo su tratamiento, su dinámica familiar y todo esto, bueno, pues tienes diferentes herramientas con las que puedes trabajar y a lo mejor ayudarle en la parte de depresión y bueno, después o a la par puedes trabajar esta parte, la parte sobre todo motora, que le va a beneficiar la estimulación magnética transcraneal. Excelente, de por sí la depresión es muy deteriorante en el paciente con Parkinson. Sí, sí, sí. Ajá. Y en los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson han tenido mejores respuestas en pacientes ya con síntomas avanzados o inclusive lo utilizan desde etapas tempranas de la enfermedad. Fíjate que en las etapas tempranas de la enfermedad, estos deterioros se van prolongando. Es donde mejor resultado hemos obtenido. Pacientes ya
con síntomas muy avanzados, sí se logra, por ejemplo, hemos visto buenos resultados en esta parte del caminar, la estabilidad en el paciente, pero pues obviamente la enfermedad va a seguir llevando su curso. Entonces, en la parte cognitiva, ellos refieren que regularmente les costaba trabajo llevar a cabo actividades, cuando querían expresarse o pedir algo al familiar, de repente tienen esta mejoría de comunicación que les ayuda mucho. Excelente, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a las preguntas que... La última, Diego, Carlos, Dale, la dale, última. Pablo. Cosita. ¿Cuánto tiempo estimulan, ¿sí? En los tratamientos, por ejemplo, no sé, o de depresión o de Parkinson? ¿Cómo son las sesiones? ¿Cuánto tiempo están estimulando? ¿Media hora, 10 minutos? ¿Cuántos Bueno, meses? ¿Cuántas sesiones? ajá. Regularmente, para depresión, regularmente el protocolo tradicional, digamos, son 30 sesiones y más o menos el tiempo de cada sesión es aproximadamente de media hora. Hay nuevos protocolos de estimulación magnética que se conocen como Theta Bursts, que básicamente son ráfagas muy potentes y rápidas. Entonces, estos tiempos, en lugar de trabajar 30 minutos de tratamiento, se logran hacer en 10 minutos. ¿El paciente se queda en observación? ¿Es ambulatorio? No, es ambulatorio. Regularmente llegan, reciben su terapia. Nosotros estamos presentes durante todo el tratamiento, por lo que les digo, el riesgo de una convulsión es baja, pero podría llegar a presentarse. Entonces, siempre vamos a estar ahí en el momento que estamos aplicando el tratamiento. Para Parkinson, igual regularmente lo manejamos como bloques de 10 sesiones. Es lo que hemos visto, la experiencia nos ha mostrado que regularmente encontramos cambios bastante significativos durante ese periodo y después, por ejemplo, en el paciente de ansiedad, pues solamente se van dando evoluciones o tratamientos un poco más espaciados. ¿Y hay un tiempo determinado para, por ejemplo, hay un tiempo determinado, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿En cuánto tiempo le hacen las sesiones, los protocolos? ¿Tardan una semana entre una y otra sesión? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos Bueno, días? regularmente las sesiones, en el caso de tratamiento, se dan diario durante 10 días. De ahí damos Consecutivos. consecutivos. Ajá. O sea, regularmente, bueno, la clínica trabaja de lunes a sábado. Los domingos no abre la clínica. Regularmente continuamos el lunes. Aquí básicamente o lo que se ha visto es que el paciente se continúe con el tratamiento. O sea, el beneficio, no vas a obtener cambios si nada más haces una aplicación y de ahí, si por ejemplo por cuestiones de trabajo el paciente tiene que viajar, bueno, pues puede hacer su vida normal, regresar, pero el chiste, lo acumulativo es el número de sesiones que vas teniendo. Definitivamente es donde vas a ver la mejoría. Ok, gracias. Bueno, chicos, estamos pasados de tiempo, así vamos a hacer el recreo para el café de 10 minutos. Son 1:30 y 40 nos volvemos a conectar para la clase de la doctora Carolina. Muchas gracias, Carlos, excelente la charla de hoy, ya está grabada. En 10 minutitos nos conectamos, ¿sí? Sí. Café. Bye.